Muy bien, entonces hoy vamos a ver sistema urinario, ¿sí? Acá lo vemos en esta imagen, podemos ver cómo está compuesto por los riñones, ¿sí? Que son estos dos órganos pares retroperitoneales, ¿sí? Y las vías urinarias. Y las vías urinarias, como les mostraba, ¿sí? De los riñones salen los uréteres que van a ir hacia la vejiga y después se continúa con la uretra. Todo esto es lo que comprende el sistema urinario, ¿sí? Entonces, podemos decir que está compuesto por un lado, por los riñones, que son los órganos encargados de filtrar la sangre y producir la orina, ¿sí? La orina no es más que un ultrafiltrado de la sangre en el cual los riñones hacen lo que es el mantenimiento del medio interno, ¿sí? Mantienen la volemia, regulan todo lo que es el equilibrio hídrico del cuerpo, ¿sí? Y la eliminación de los desechos, ¿sí? Todo eso se produce en los riñones y después esa orina que es generada en los riñones va a ser transportada por la vía urinaria, ¿sí? La vía urinaria se puede clasificar en la vía urinaria intrarrenal, porque está dentro del riñón, ¿sí? Se empieza a formar en el riñón, y vía urinaria extrarrenal, que ya es por fuera del riñón. Dentro del riñón, lo que forma parte de la vía urinaria son los tubos colectores, ¿sí? Empieza entonces la vía dentro del riñón con los tubos colectores y después ya por fuera del riñón se va a continuar la vía urinaria con lo que se llaman los cálices menores, después con los cálices mayores, ¿sí? Que están a esta altura, la pelvis renal, que sería esta de acá, ¿sí? Esta porción dilatada que se ve por detrás de los vasos, ¿sí? El uréter, ¿sí? Que es este tubo alargado que ven acá. La vejiga, que es el reservorio de la orina, ¿sí? Retiene la orina y la almacena hasta que producimos la micción, ¿sí? Hasta que vamos al baño. Y la uretra, ¿sí? Que es el último conductito que ya termina, digamos, de producir la salida de la orina del cuerpo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si tenemos que hablar de las funciones del sistema urinario, vamos a decir que tiene funciones de tipo homeostasis y endocrina. Siempre que hablamos de homeostasis, hablamos del equilibrio interno de nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, como les comentaba, en los riñones se elimina el exceso de agua, ¿sí? Se mantiene un volumen adecuado de líquido en el cuerpo. Esto es súper importante, ¿sí? Después van a ver con los años en la carrera que tienen mucho que ver los riñones, por ejemplo, en el mantenimiento de la presión arterial, que está directamente relacionada con la volemia, ¿sí? Con el volumen de sangre que tiene que ver con justamente el líquido, el agua que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Que forma parte de la sangre. Entonces, por un lado, eliminan ese exceso del agua, también productos de desecho del metabolismo celular, ¿sí? Todo lo que sobra, todo lo que no le sirve al cuerpo, lo va a eliminar en parte el riñón, ¿sí? También, como les decía, mantiene el volumen extracelular normal del organismo, esto es súper importante, ¿sí? Mantiene todo lo que son, regula los líquidos internos, ¿sí? Tanto el líquido del volumen extracelular como del volumen intravascular de los vasos, como le comentaba, ¿sí? Todo el equilibrio de la cantidad de agua y líquido en el cuerpo. Lo mismo que controlar el equilibrio ácido-base, si esto tiene que ver con el pH, nuestro cuerpo tiene un pH específico, ¿sí? Y el riñón es quien contribuye a que ese pH se mantenga estable, ¿sí? Equilibrado. En cuanto a las funciones endocrinas de este sistema urinario, son súper importantes. Por ejemplo, vamos a tener, acuérdense que, bueno, lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Las funciones endocrinas tienen que ver con secreción de hormonas, ¿sí? En el sistema urinario se van a secretar hormonas en el riñón. Vamos a tener síntesis y secreción de eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, ¿sí? O de eritrocitos, por eso eritropoyetina, ¿sí? Entonces estimula la producción de glóbulos rojos. Vamos a tener síntesis y secreción de esta hormona, ¿sí? Que es la renina, que hoy vamos a estudiarla, participa de un sistema
que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema súper importante para justamente regular la presión arterial, ¿sí? Lo vamos a explicar más adelante en esta clase. También va a secretar prostaglandinas, que son otras hormonitas locales, ¿sí? Y también está involucrado el riñón con el metabolismo de la vitamina D, ¿sí? Es otro lugar de hidroxilación de la vitamina D. La vitamina D se hidroxila en el hígado y también en el riñón. Y la vitamina D es una hormona que está vinculada con el control de los niveles de calcio en sangre, ¿sí? Así que todas estas serían las funciones del sistema urinario. Entonces, vamos a arrancar primero con los riñones, ¿sí? Y después vamos a ver el resto de la vía urinaria. Vamos a concentrarnos entonces en los riñones. Como les comenté, los riñones son dos órganos pares retroperitoneales, ¿sí? Ya para empezar a describirlos, ya nos damos cuenta que son dos organitos macizos, ¿sí? Entonces, ya ahí nomás, ya digo, ok, son dos órganos macizos, por lo tanto van a estar compuestos de un estroma y un parénquima, ¿sí? El estroma, otra vez, vieron que esto se repite bastante, por eso es, si lo razonan siempre esta parte de la histología, es sencilla, ¿sí? Porque ya saben cómo está compuesto el órgano y pueden adivinar el estroma, que siempre es la cápsula, ¿sí? En este caso tenemos un tejido conectivo y siempre es tejido conectivo, ¿sí? Entonces es la cápsula y un tejido conectivo intersticial que va a estar rodeando, ¿sí? Todo lo que son, los componentes que vamos a estudiar que están en el parénquima, ¿sí? Por eso es intersticial, porque está rodeando túbulos, rodeando distintas estructuras que hay adentro del parénquima renal. Por otro lado, el parénquima se va a dividir en una corteza y en una médula, ¿sí? Y este parénquima va a tener acá la famosa nefrona o nefrón, es lo mismo, ¿sí? Es la unidad funcional de los riñones, ¿sí? En esta estructura, ¿sí? En la nefrona, que forma parte del parénquima, es donde se produce todo este ultrafiltrado que yo les comentaba de la sangre, ¿sí? Se va a ir justamente generando la orina, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos entonces una imagen del riñón y podemos ver, miren, tenemos, por un lado, es un órgano macizo, como ven, que tiene una corteza, ¿sí? Está revestido por una corteza, sí, en realidad está rodeado por disculpen, rodeado por una cápsula, ¿sí? Y después, por debajo de esa cápsula, lo que vamos a tener es la corteza, ¿sí? Más hacia esa central tenemos la médula renal, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver cómo están compuestas esa corteza y esa médula. Fíjense que la médula tiene forma de pirámide, ¿sí? La médula renal son estas pirámides que ven acá, ¿sí? Son pirámides con base hacia la corteza y vértice hacia el centro, ¿sí? Y del vértice de la pirámide se continúa con esto que son los cálices menores, ¿sí? Es como, ¿se acuerdan que decir como un cáliz es como una copa? ¿Ven que es como una copa que va a recibir justamente ya la orina que se está formando, ¿sí? Entonces, lo siguiente que continúa a la médula, ¿sí? A esta médula con forma de pirámide, es el cáliz menor. Varios cálices menores forman un cáliz mayor, ¿sí? Y después el conjunto de cálices mayores forman la pelvis renal, que es esta porción dilatada que ven acá, ¿sí? Que está saliendo del órgano. Después la pelvis, ya por fuera, se comunicaba con lo que les había contado, que es el uréter, ¿sí? Entonces, así está compuesto a grandes rasgos el riñón, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a empezar a estudiarlo histológicamente hablando, ¿sí? Parte por parte. ¿Qué tejidos componen a este órgano, sí? Dijimos entonces que el estroma está compuesto por una cápsula y un tejido intersticial. La cápsula, que es tejido conectivo, se puede subdividir en una capa externa que va a tener sobre todo fibroblastos y fibras colágenas, porque es tejido conectivo, y una capa interna donde va a haber miofibroblastos, ¿sí? Es decir, fibroblastos con capacidad contráctil.
En cuanto al tejido intersticial, ¿sí? Va a estar distribuido tanto en la corteza como en la médula, ¿sí? Va a estar tanto acá, ¿sí? En la corteza, que es este tejido más externo, como en las pirámides medulares, ¿sí? Es el tejido conectivo que va a estar rodeando todas las estructuras que están tanto en la corteza como en la médula. Y fíjense que este tejido conectivo va a estar compuesto por, en la corteza, fibroblastos también que pueden tener capacidad contráctil que se van a encargar de sintetizar la matriz amorfa. Vieron como siempre los fibroblastos sintetizan la matriz. Y por otro lado, fíjense que son los que generan, ¿sí? Los que secretan, los que sintetizan la hormona eritropoyetina. ¿Sí? Esto es importante, se lo pueden preguntar. ¿Sí? Entonces, la eritropoyetina es sintetizada por los fibroblastos de la corteza, ¿sí? Del tejido conectivo de la corteza renal, ¿sí? Por otro lado, en la médula vamos a tener otros fibroblastos, ¿sí? También se les llama células intersticiales medulares, porque es eso, son células que están en el intersticio de la médula, ¿sí? Pero son, en fin, fibroblastos. En este caso, estos fibroblastos van a producir prostaglandina 2 es un tipo de hormona, ¿sí? Es un tipo las prostaglandinas son hormonas más locales, ¿sí? Más localizadas, con un efecto parácrino en las celulitas que están cerquita, ¿sí? Así que estas hormonas son sintetizadas acá, en el tejido conectivo intersticial, ¿sí? ¿Queda claro el estroma? Sí, Flor. Buenísimo, genial, chicas. Muy bien. Ahora vamos a pasar al parénquima renal, ¿sí? Como les expliqué, el parénquima, ¿sí? La estrella del parénquima renal es la nefrona, porque es justamente la unidad funcional y estructural del riñón. Es el conjunto o sea, yo puedo definir a una nefrona como el conjunto de estructuras encargadas de filtrar el plasma y producir la orina. Porque, ¿qué es lo que hace el riñón? Al riñón le llega la sangre, ¿sí? Le llega la sangre por la arteria que se va haciendo cada vez más chiquitita, ¿sí? Y va siendo filtrada la sangre. No los elementos formes, ¿sí? Lo que serían las células, así como entran al riñón, salen, eso no pasa nada. Lo que se filtra es el plasma, ese líquido, ese es el líquido que acompaña la sangre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la sangre está compuesta por elementos figurados, o que serían las células, ¿sí? Y los eritrocitos, y por el plasma? Bueno, lo que se filtra es el plasma, ¿sí? Y de ese filtrado del plasma se obtiene lo que conocemos como orina, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesta esta unidad funcional del riñón, que es la nefrona? Por un lado, vamos a tener lo que se conoce como el corpúsculo renal. Y después va a haber un conjunto de túbulos, ¿sí? Esto es lo más general. Este cuadrito, así como lo ven, se lo tienen que saber básico, ¿sí? Como siempre les digo en las clases, si ustedes entienden lo básico y general, lo grosso, después pueden entender la materia y hablar como quieran. Pero si lo grosso no está bien asentado, después es cuando se empiezan a confundir, ¿sí? Y pueden confundir conceptos importantes, que ahí es cuando un profesor, en un final, por ejemplo, dice, no, no puedo probar a esta persona porque se están confundiendo conceptos grosos. Bueno, esto es grosso, ¿sí? El saber cómo está compuesta la nefrona, el saber el corpúsculo renal y cuáles son sus partes y el conocer los túbulos, ¿sí? Es grosso, es importante de lo que es el riñón, ¿sí? Entonces, vamos con ello, ¿sí? Fíjense que el corpúsculo renal tiene tres componentes: la cápsula de Bowman, el glomérulo renal y el mesangio intraglomerular, ¿sí? Ahora lo voy a explicar. Quiero que se queden con este cuadro para que a ustedes se les grabe esta información, y ahora vamos a empezar a desglosarlo, ¿sí? Entonces, por un lado tengo un corpúsculo renal que literalmente es como un ovillo de capilares, ¿sí? Ahora vamos a ver una imagen. Y alrededor, ¿sí? Vamos a encontrarnos con túbulos. Esos túbulos van a clasificarse en un túbulo proximal, un túbulo intermedio y un túbulo distal.
Cuando hablamos del túbulo proximal, vamos a tener una porción contorneada y una porción recta o gruesa, ¿sí? Cuando hablamos del túbulo intermedio, es un segmento delgado, ahora lo vamos a mirar, ¿sí? Y cuando hablamos del túbulo distal, estamos hablando de la porción recta o gruesa del túbulo distal, un componente que es la mácula densa y la porción contorneada del túbulo distal. Acá tenemos entonces qué es la nefrona, ¿sí? Esto que ven acá es el famoso glomérulo renal, ¿sí? Esto en sí es el corpúsculo renal, todo esto es el corpúsculo, que a su vez, como vimos recién, dijimos que el corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo renal, la cápsula de Bowman y el mesangio intraglomerular, ¿sí? Esos tres componentes están acá, en el corpúsculo renal. Fíjense que este corpúsculo renal tiene este glomérulo, que es literalmente un ovillo de capilares, y es como viene una arteriola aferente, ¿sí? Que llega aferente, acuérdense siempre el significado de aferente y eferente. Aferente viene, ¿sí? Desde la periferia hacia el centro. Eferente sale desde el centro hacia la periferia. Entonces, llega una arteriola aferente, ¿sí? Viene desde los vasos, ¿sí? Desde la arteria renal se va haciendo cada vez más chiquitita hasta llegar a arteriola, ¿sí? Arteriola aferente, que llega, se capilariza y forma el glomérulo renal, ¿sí? Que es literalmente es como un... ¿Vieron un ovillo de lana? Eso que el ovillo de lana que es todo como un, un coso de todo enredado de hilo. Bueno, eso mismo de capilares. ¿Sí? Después de formar ese ovillo, que es el glomérulo renal, sale como arteriola eferente, ¿sí? En el mientras tanto, acá lo que pasa es que se produce la filtración de esa sangre que va por este ovillo, ¿sí? Porque justamente está en contacto con esta estructura, ¿sí? Que comprende lo que es la cápsula de Bowman, ¿sí? Que es esta cápsula, es este epitelio que está revistiendo, ¿ven que es como una bolsita que agarra los glomérulos? Bueno, acá se va a producir la filtración del plasma, ¿sí? En el pasaje de sustancias y de líquido desde el interior de estos capilares hacia esta bolsita que ven acá, que es la cápsula de Bowman, ahí es donde se produce el filtrado, ¿sí? Acá se produce el ultrafiltrado de la sangre, del plasma, ¿sí? En este lugar. Después, ese ultrafiltrado va a empezar a transcurrir por los distintos túbulos que van a ir haciéndole modificaciones, ¿sí? Fíjense que una vez que lo que continúa la cápsula de Bowman es el túbulo contorneado proximal. ¿Ven? Acá también se dice a veces que hay un cuello, ¿sí? Que es esta pequeña porcioncita que está comunicando la cápsula con el túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Se llama así porque justamente es un túbulo que está todo contorneado, ¿sí? Todo como enrulado. ¿Se entiende? Y es proximal, ¿por qué? Porque está cerca del glomérulo, ¿sí? Está cerca del corpúsculo renal. Entonces, lo primero que tengo es el túbulo contorneado proximal. Lo siguiente es el túbulo recto proximal, que también se le llama porción gruesa, porque fíjense que se pone grueso acá. En realidad no se pone grueso, es grueso, después está esta porción que es delgada, ¿sí? Entonces tenemos el túbulo recto proximal, que es grueso, y se continúa con la rama descendente delgada, ¿sí? Esa rama descendente delgada da una vueltita acá abajo y vuelve a subir como rama ascendente delgada, ¿sí? Que se hace gruesa nuevamente y ya pasa a ser el túbulo distal, ¿sí? Con sus dos porciones, la porción gruesa o recta del túbulo distal y la porción contorneada del túbulo distal, ¿sí? Fíjense que se repite lo mismo que en el túbulo proximal, ahora en el túbulo distal, ¿sí? Esto que quedó acá en el medio
es el asa de Henle, ¿sí? El asa de Henle, como se llama así porque tiene forma de asa, ven, un asa es esto, baja y sube, ¿sí? El asa está compuesta por el túbulo recto proximal, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada y el túbulo recto distal. Esto es el asa de Henle, ¿sí? Ahí la tenemos. Y por último, ¿sí? Después, esto sería lo que acabo de describirles, es la nefrona. La nefrona después se conecta con un túbulo, que es el túbulo conector, al túbulo colector, que es este grandote que ven acá, ¿sí? El túbulo colector va aparte, no forma parte de la nefrona, ¿sí? La nefrona es esto, es corpúsculo renal y los túbulos, ¿sí? Proximales, intermedio y distal, con todas sus partes. Después está lo que es el túbulo colector, que es este que ven acá. En el conjunto de el nefrona más el túbulo colector forman lo que se llama túbulo urinífero, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá cómo está compuesta la nefrona? Sí, Flor. Sí, Bueno, Flor. genial, genial. Entonces, como les venía contando, ¿sí? Acá lo pueden ver más claro. Corpúsculo renal con sus tres partes. Ya saben, glomérulo renal, cápsula de Bowman y células mesangiales intraglomerulares que ahora lo vamos a estudiar. Todo lo que son los túbulos, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, rama descendente delgada, rama ascendente delgada de Henle, ¿sí? De la asa de Henle, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal y hasta ahí termina el nefrón. Y acá tenemos el túbulo colector. El nefrón es el que produce la orina, ¿sí? Acá se produce la orina, primero con el ultrafiltrado a nivel del corpúsculo y después estos túbulos van a ir interactuando con ese ultrafiltrado y van a ir produciéndole modificaciones. Entonces, acá en esta parte que es el nefrón, se produce la orina. Y el túbulo colector es el que la concentra, ¿sí? Es el que después se encarga de concentrar la orina. Y acá tenemos una imagen, miren qué bonito, ¿ven? Tenemos arteriola aferente que llega, se capilariza y forma un ovillo, ¿sí? Todo este ovillo, ¿ven? Y que luego se vuelve a ir como arteriola eferente, ¿sí? Se va. Entra, se capilariza y se va. Y fíjense lo que hay acá, se ve clarísimo. La sangre que está dentro de estos capilares es filtrada a través de esta barrera que ven acá, ¿sí? Esta barrera, ¿sí? Ven que hay unas células, ven que estas células tienen como unas patitas, ¿sí? Ahora vamos a estudiarlas. Ven que acá hay como, está justamente ese intercambio, se está filtrando, está pasando de la sangre, ¿sí? Que está pasando por acá adentro, están saliendo distintos componentes, está justamente saliendo líquido, están saliendo solutos, ¿sí? ¿Y a dónde van a salir? Hacia este espacio que ven acá, que se llama espacio urinario o espacio de Bowman. Esta es la cápsula, ¿sí? La cápsula de Bowman es tiene dos hojas, ¿sí? La cápsula de Bowman tiene dos hojas. Una hoja visceral, que es estas células que están viendo acá en color amarillo, ¿sí? Que se llaman podocitos, ahora los vamos a estudiar. Esa es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y tenemos una hoja parietal de la cápsula de Bowman. La hoja parietal es epitelio plano simple, como pueden ver, ¿sí? Entonces, entre la hoja visceral, que es a este nivel donde se produce la filtración, y la hoja parietal, sale ese filtrado del plasma que luego se va, fíjense, hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Se dan cuenta? Así es como se filtra. ¿Ven? Llega la sangre, se capilariza, se filtra a través de esta barrera de filtración que ahora vamos a estudiar y sale como ultrafiltrado, ¿sí? Que va a ir sufriendo modificaciones hasta formar lo que es la orina. ¿Se entiende hasta acá? Claro, como todo un laberinto, digamos.
Exactamente, tal cual. La sangre va pasando por acá y va siendo filtrada, es decir, va sacando componentes, ¿sí? Como el líquido, como distintos solutos, ¿sí? Distintos, y también los productos de excreción metabólica, como dijimos hoy, todo lo que son los desechos, ¿sí? Van a salir por esa barrera y se van a ir hacia el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Así es como se empieza a producir la orina. Entonces, vamos a empezar a describir esta estructura, ¿sí? Que ya les conté un poquito recién, pero ahora lo vamos a ver bien, que es el corpúsculo renal, también llamado corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Ya dijimos que el corpúsculo renal tiene tres componentes. El glomérulo renal, que es ese ovillo capilar, la cápsula de Bowman y el mesangio intraglomerular. Fíjense, la función del corpúsculo entonces es el producir ultrafiltrado del plasma, como les mostré recién, ¿sí? Llega la sangre por acá y sale un ultrafiltrado del plasma. Esa es la función de este corpúsculo renal. Ahora, ese corpúsculo va a tener al glomérulo renal, que es el ovillo de capilares, que fíjense que característicamente tiene un endotelio fenestrado, justamente para dejar pasar ciertos componentes. ¿Se acuerdan? Porque si tendríamos un endotelio continuo, ¿se acuerdan que no era, es el menos permeable? Acá tenemos un endotelio fenestrado porque justamente queremos que pasen ciertas moléculas para que se pueda producir este filtrado, ¿sí? Va a tener acuaporina 1, que son unos transportadores de agua, justamente para que el agua también empiece a salir. Eh, Saben ustedes que los capilares son los vasitos sanguíneos más chiquititos, que siempre están compuestos por lo mismo, ¿sí? Es endotelio, que es epitelio plano simple, y una lámina basal, ¿sí? La lámina basal de este endotelio, de estos capilares, tiene tres capas. Una va a ser la rara interna, la lámina densa y la rara externa, ¿sí? Entonces tenemos, es un capilar, ¿sí? Imagínense, tengo, ¿sí? Este es el ovillo de capilares que vimos recién, ¿sí? Que entraba a la arteria, se capilarizaba y salía. Bueno, yo agarro acá uno de estos capilares, ¿sí? Y es como un capilar común y corriente. Estas son las paredes, por acá adentro va la sangre, y acá se acuerdan que son epitelio plano simple, ¿sí? Acá hay una celulita, acá hay una celulita, ¿sí? Está revestido por epitelio plano simple. Esto es un núcleo, que ahí están los núcleos. Eso es un capilar, ¿sí? Y la lámina basal, siempre vieron que es epitelio esto, entonces siempre que hay epitelio, a ver, quiero sacar esto, ahí está. Siempre que hay epitelio tenemos la lámina basal, ¿sí? Esa lámina basal que va a estar por debajo, formando parte de la lámina basal de este epitelio, va a tener esas tres capitas, ¿sí? Acá la tenemos, la lámina basal. Por acá adentro pasaría la sangre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con el dibujo? Acá pasa la sangre, estos Sí, son glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces ahí también, tenemos, por ejemplo, se buscarían las placas de colesterol, tipo ahí se también, todo ahí sí, se podrían poner, digamos. sí, en esta zona, sí. Bien, no me voy a meter ahí porque si no No, no, nos no, sí, sí, complicamos. perdón, perdón. Pero sí, ahí es donde se producen las placas de ateroma. Bien, entonces tenemos endotelio, tenemos la lámina basal de ese endotelio y como dijimos, la función va a ser el ultrafiltrado del plasma y retener los elementos figurados de la sangre. Por supuesto, estos capilares no dejan pasar ni células, ¿sí? Ni eritrocitos, ni glóbulos blancos, ni nada. Quedan retenidos adentro del capilar, como en cualquier capilar, ¿sí? Por otro lado, la cápsula de Bowman. Yo ya les expliqué que la cápsula de Bowman la podemos definir como una porción dilatada de la nefrona que rodea a ese glomérulo renal, ¿sí? A ese ovillo capilar, ¿sí? Y va a tener dos hojas y entre medio de las dos hojas un espacio. Va a tener la hoja parietal, que como les dije es epitelio plano simple, una hoja visceral, que son los famosos podocitos, y entre medio de ambas, el espacio de Bowman o espacio urinario también se llama, ¿sí?
Ahora se los voy a mostrar en otro dibujo. Y por último, el mesangio intraglomerular, que son celulitas que están ahí formando parte de lo que es, están células que están adentro del corpúsculo, ¿sí? Ese mesangio intraglomerular está compuesto por células mesangiales y matriz mesangial. Y acá tenemos un bello corpúsculo renal o de Malpighi. Fíjense, tenemos de vuelta arteriola aferente que entra y se capilariza y sale como arteriola eferente, ¿sí? Acá como está cortado ese ovillo se ve así, ¿sí? Se ve como un todo como corte transversal de los capilares sanguíneos, ¿sí? Entonces, fíjense los componentes. Este es el glomérulo renal, ¿sí? O sea, todos los capilares. Como les dije, el glomérulo renal está compuesto por endotelio, ¿sí? Acá vemos una célula endotelial que es epitelio plano simple, y su lámina basal, que como dijimos tiene tres capas, ¿sí? La rara interna, ¿sí? Todo eso va a estar acá, en esta lámina chiquitita que está rodeando los capilares. Por fuera vamos a tener la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿Ven? Todo esto es la cápsula de Bowman que está rodeando al glomérulo. Y dijimos que tiene dos hojas. Una hoja visceral que está formada por estos podocitos, que fíjense que son celulitas que mandan prolongaciones o pedicelos. Vendría a ser como los pies de estas células. Y es como que mandan prolongaciones que abrazan a los capilares. ¿Sí? Esa es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Son los podocitos con sus pedicelos que abrazan a los capilares. ¿Ven? Después tenemos este espacio, que es el espacio de Bowman, que está en amarillo, o espacio urinario. Ahí es donde va a pasar el ultrafiltrado. Si una vez que se filtra el plasma que viene por los capilares, pasa a este espacio urinario, ¿sí? O de Bowman. Y la capita de células que va a revestir esta cápsula por fuera es justamente la cápsula parietal, ¿sí? La hoja parietal de la cápsula de Bowman, que no es más ni menos que epitelio plano simple, ¿sí? Acá tenemos entonces la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y fíjense que entre medio de todas estas capilares, ¿sí? Están estas celulitas que se ven rosas. Esas son las células mesangiales. ¿Vieron que vivimos recién mesangio intraglomerular? Bueno, acá están las celulitas mesangiales, que son unas celulitas que están como formando más la parte estructural, ¿sí? Para que todo esto se mantenga, ¿sí? También van a tener distintas funciones que ahora las vamos a estudiar, van a producir la matriz mesangial, ¿sí? Vieron que siempre las celulitas no están flotando, sino que hay una matriz que las sostiene. Bueno, estas celulitas mesangiales van a producir esa matriz, ¿sí? Entonces acá está el mesangio que está por dentro del corpúsculo, ¿sí? Dentro de este corpúsculo. Ahí las vemos, células mesangiales. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque después vamos a estudiar que hay células mesangiales por fuera del glomérulo, que son las células mesangiales extraglomerulares, que acá están, ¿sí? Fíjense que termina acá, este es el glomérulo, hay entonces mesangio intraglomerular y mesangio extraglomerular. Eso lo vamos a estudiar después, pero para que vayan viendo cómo son las celulitas mesangiales. Si lo veo en un corte histológico, lo veo así. ¿Ven? Esto es un corpúsculo renal. Es muy característico, es patognomónico de riñón. ¿Qué quiere decir patognomónico? Que hace diagnóstico de órgano, ¿sí? Yo veo esto y es un riñón hasta que se demuestre lo contrario, porque es muy característica la imagen, ¿sí? Se ve el ovillo de capilares, el glomérulo renal, se ve el espacio urinario perfectamente, ¿sí? O espacio de Bowman. Acá estarían también la hoja visceral entremezclada, ¿sí? La hoja visceral, que son los podocitos. Y acá por fuera vemos la hoja parietal, ¿sí? ¿Se entiende el corpúsculo renal? Sí, Flor. Genial. Muy bien. Y este corpúsculo renal podemos describir dos polos entonces. Un polo vascular, que es el que les expliqué, que es el por el cual van a ingresar y salir las arteriolas, ¿sí? Va a ingresar la arteriola aferente
y va a salir la arteriola eferente. Ese polo es el vascular, mientras que el otro polo, ¿sí? Que está del lado opuesto, es el polo urinario. ¿Por qué? Porque esta es la región del corpúsculo en la cual va a salir ese ultrafiltrado del plasma y se va a ir por el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Es por eso que podemos diferenciar en ese corpúsculo dos polos, un polo vascular por el cual entran y salen los vasitos y un polo urinario por el cual se está formando, ¿sí? Empezando a formarse la orina. Ven cómo en esta imagen se ve muy claro cómo solutos, ¿sí? Distintas sustancias que iban viajando por la sangre salen a- al espacio urinario, ¿sí? Ese plasma es filtrado y va sacando distintos componentes, así como también líquido, ¿sí? Para ir formando la orina. Muy bien. Y para poder entender cómo es que se forma la orina, esto es súper importante. Esto es súper, súper, súper importante, que es justamente el aparato de filtración del riñón, que está en esta región que estamos estudiando, ¿sí? Porque en esta región es donde se filtra ese plasma, como les vengo explicando, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar compuesto ese aparato, cuáles van a ser esas estructuras que permiten que ese plasma se filtre, ¿sí? Va a tener tres componentes. El endotelio glomerular, por un lado, ¿sí? Como lo venimos describiendo, la membrana basal glomerular y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos. ¿Se dan cuenta que es lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Qué es lo que tiene que atravesar? ¿Sí? Es esa barrera de filtración que tiene que atravesar ese plasma que está dentro del capilar para salir afuera al espacio urinario. Se atraviesa estos tres componentes. ¿Sí? Esto se lo tienen que saber súper bien, ¿sí? Todo lo que está enumerado así grande es porque se lo tienen que súper saber y es básico y es grosso, ¿sí? Bien, se nos está por cortar, volvemos a conectarnos y empezamos a explicar el aparato de filtración renal, ¿sí? Dale. Listo, Fran.